Lenguaje de los perros. 10 gestos que debes aprender. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre el comportamiento perruno y cómo interpretar los gestos más comunes de tus canes. Pero, antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Seguro que muchos de los gestos de tu perro ya los conoces. En ocasiones, ya sabes comprender qué te quiere comunicar o hacer según su comportamiento o lenguaje gestual. Pero si quieres conocer y comunicarte aún mejor con tu amigo peludo, déjanos contarte los 10 gestos que debes entender del lenguaje de los perros. Beneficios de comprender el lenguaje de los perros. No te vamos a enseñar a traducir los ladridos de tu perro. Eso lo dejamos para las películas infantiles. Pero lo cierto es que tu perro es un auténtico maestro en el lenguaje gestual. ¿No te habías fijado? Pues ya es hora de que le prestes atención a sus gestos, porque si sabes entender el lenguaje de los perros y sabes cómo reaccionar, la convivencia entre ustedes va a ser inmejorable. Ni te imaginas la cantidad de malos entendidos que te puedes evitar, además del estrés y la frustración de que tu perro y tú pueden sentir cuando no se entienden. Y no solo eso. Si comprendes cómo se desarrolla la comunicación canina, entenderás qué les está sucediendo a dos perros que se están comunicando. Esto te va a dar mucha tranquilidad y seguridad. Expresión de las emociones. Cuando más contacto hayas tenido con tu perro desde cachorro, más fácil te resultará saber leer muchos de sus gestos y entender el lenguaje de los perros. La mayor parte de los gestos y los movimientos o posiciones corporales de tu perro te pueden estar indicando una emoción. En parte, depende de ti y de tu sensibilidad y empatía el poder entender si el ladrido de tu perro es de felicidad, de miedo o de enfado. Es verdad también que, dependiendo de la raza del perro, la comunicación puede ser más o menos complicada. Esto es debido a su morfología. Aquellos perros cuyo pelo cubre por completo la cara y el cuerpo suelen ser más complicados de entenderles. Esto mismo ocurre en aquellos perros a los que se les practica la amputación de la cola. Si quieres aprender sobre la expresividad emocional de tu perro, no tienes nada más que observarle, sobre todo cuando se encuentre con otros. Así puedes analizar sus gestos, expresiones y tipo de ladridos según la emoción del momento. Esta es la mejor forma de aprender el lenguaje de los perros. Recuerda que tu perro es único y te va a encantar descubrir esos detalles que le hacen tan especial, no solo en cuanto a su aspecto, sino también en cuanto a su manera de comunicarse. 10 gestos que debes entender del lenguaje de los perros. Número 1. La posición de la cola. La cola es una parte fundamental en la comunicación de tu perro. Es la gran protagonista dentro del lenguaje de los perros. Seguro que esto ya lo sabías, ¿verdad? Y también que si está contento mueve la cola. Pero la cosa no es tan simple. ¿Sabías que el movimiento lento de la cola puede indicar precaución? Pues ya ves que no es solo cuestión de mover la cola, sino que también influye en el tipo de movimiento. Puedes caer en el error de creer que el perro está contento y resulta que es todo lo contrario, porque el animal no está confiado en esa determinada situación. Si confundes ambos estados, podrías llevarte un buen susto. Si la cola está quieta y elevada, puede indicar que el perro está en un estado de alarma o de atención. Y, como ya sabrás, si la cola está baja y pegada a su cuerpo, esto te indica que tiene miedo. No obstante, para no generalizar, tienes que entender que hay perros que siempre llevan la cola baja de forma natural. Por tanto, cuando interpretes el movimiento de la cola de tu perro, tienes que hacerlo en base a la postura de tu perro en estado de relajación. Número 2. Los bostezos. Está claro, si tu perro tiene sueño o se acaba de despertar, bosteza. Pero, ¿te has fijado que también bosteza cuando está incómodo o en una situación estresante para él? Puedes fijarte si bosteza cuando le llevas al veterinario o la peluquería, si es de los perros que no disfrutan en esas situaciones. Ahora, ya sabes que si bosteza es porque no está cómodo, y así tú puedes mimarle y atenderle para que no pase un mal rato, o al menos puedas rebajar esa tensión. Número 3. La reverencia. Este es otro de los gestos más conocidos. La reverencia o señal de juego te está indicando que a partir de ese momento todos los gruñidos, golpes, zarpazos son de juego. Número 4. Lamido de la trufa. Nariz. Se trata de un movimiento de la lengua muy rápido por delante, como si se chupase la trufa. Es una de las señales de calma de los perros, especialmente de los perros minis.
En el lenguaje de los perros, este gesto significa que el animal no quiere conflictos y prefiere evitar o suavizar una situación tensa. Esto lo hará ante un perro desconocido, pero también si lo está regañando y él no sabe qué es lo que ha hecho mal. Número 5. Quedarse congelado. ¿Qué pasa cuando tu perro se queda de repente inmóvil? Pues que está totalmente atento a algo o a alguien. Quizá no tiene claro qué es lo que va a ocurrir y se queda congelado, a la espera de irse o lanzarse. Esta situación de inmovilidad no siempre es algo defensivo, puesto que también lo puede hacer cuando está jugando o saludando a otros perros. Número 6. Trae cosas. Tu perro te trae un palo o un juguete o lo que sea, pues en ese caso puedes interpretar dos cosas. La primera es que quiere jugar contigo y te está invitando a jugar y que le lances objetos. La segunda opción es que te quiere hacer un regalo y muestra así su afecto por ti. Número 7. Dar la pata. Tu perro te pone la pata encima constantemente. Normalmente esto lo hace porque quiere llamar tu atención y que le hagas un poco más de caso. Número 8. Tumbarse patas arriba. Es un gustazo ver a tu perro tumbarse boca arriba y dar vueltas como si rodara, ¿verdad? Sí, efectivamente, cuando tu perro hace esto es porque está contento y se siente seguro a tu lado. Le cuidas bien y eso lo demuestra con conductas como esta. Número 9. Tumbarse a tu lado. Tu perro no puede abrazarte, pero en el lenguaje de los perros, tumbarse a tu lado o encima de ti es lo más parecido a darte un inmenso abrazo. Entiéndelo como una muestra de afecto, como un te quiero amigo. Número 10. Miradas. Los ojos son también una herramienta fundamental en el lenguaje de los perros. No obstante, no es lo mismo la mirada que pueda lanzar a otro perro que la forma en cómo te mira a ti. Si tu perro te mira directamente a los ojos, es porque quiere mostrar su interés y confianza. Esto también ocurre entre las personas, incluso desde que somos bebés. Cuando miramos directamente a los ojos del otro, se libera oxitocina, la hormona del amor. En definitiva, en el lenguaje de los perros, si tu amigo peludo te está mirando a los ojos, es lo más parecido a decirte que te quiere. Por el contrario, si tu perro evita el contacto visual, es otra de las señales de calma de los perros. Quiere decir que está incómodo, asustado o que prefiere evitar una confrontación. Últimos consejos para entender el lenguaje de los perros. ¿Qué te parece esto que te hemos contado? ¿Ya conocías estos 10 gestos del lenguaje canino que ya puede estar usando tu perro? Es cierto que hay muchos más gestos en el lenguaje de los perros, pero nosotros nos hemos centrado en los que consideramos más importantes. Esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, y si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. No olvides dejarnos tus comentarios. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.